¿Qué nos dijo Chávez en una última asamblea? Cuando ya se rompió todo. Aquí no va a haber demarcación, nada. Chávez dijo, ¿pero qué es lo que ustedes pretenden? Que yo les dé la mitad del país. Yo no les puedo dar la mitad del país. Yo les digo, pues si el país no es tuyo, cabrón. Nosotros no te estamos pidiendo que nos des nada. Sino que tú planteaste la demarcación. Pues este es el territorio de cada pueblo. Ahí se acabó todo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Enmarañades, la radio de la maraña. Aquí transmitiendo entre el Cerro de la Reina, Cerro Viejo, el Bosque de la Primavera y la Barranca del Río Santiago. La buena pronunciación y el instrumento al oído. Este es el último episodio de la charla que tuvimos con Joseito Quintero. En los dos anteriores escuchamos parte de su historia, su caminar, su juventud, sus aprendizajes, su estancia en México y más experiencias que hoy forman parte de su ser y de los proyectos que ha impulsado. En este último segmento nos enfocaremos en las luchas y resistencias de los pueblos en Venezuela contra el despojo de los malos gobiernos y los intereses empresariales. El asunto es el siguiente. En verdad, cuando llega Chávez, o cuando Chávez va a ser candidato, la pelea nuestra no era por los territorios. Es decir, para los pueblos indígenas en Venezuela, desde la colonia, se quedó bien claro cómo era el territorio venezolano. Los que estábamos en la región de Occidente, que son 5 pueblos, son los Guayú, los Añú, los Barí, los Yucpas y los Sapreria. Siendo que los Sapreria, Yucpa y Barí ocupan es la Sierra de Perijá. La Sierra de Perijá es parte de la cordillera de los Andes. Cuando la cordillera de los Andes entra a Venezuela, se parte en 2. Se pone así. Entonces este brazo, este ramal, se convierte en la Sierra de Perijá. ¿Por qué? Porque de acá, aquí está el mar. Y acá penetran los vientos alisios. Y entonces esos vientos alisios convierten estas montañas que pueden tener hasta 3.000, 4.000 metros de altura, las convierte en selva lluviosa, muy, muy húmeda, ¿verdad? Mientras que esta es la cordillera andina propiamente dicha, con alturas de 5.000 y dale, y con sitios de nieve permanente. Entonces, en esta sierra la comparten los Barí, los Yucpas y los Sapreri. Al final de la sierra hay un río que se llama, en lengua guayú se le dice Guasare. Guasare significa Gua, o la W, que ustedes llaman así, W, esa inicial es nosotros, nuestra. Asá es beber, es tomar agua, pues, beber. Y lee, ese final, ese sufijo final, lee, significa el lugar. Eso marca el lugar. Entonces, Guasare significa el lugar donde bebemos, porque es un río. Pero ese río es la base que divide el territorio de la Sierra de Perijá con la península de La Guajira, que ya es una zona semidesértica, ya es otra cosa, ¿no? Y ese es el territorio de los Guayú. Pero ese mismo río, Guasare, que va a caer al lago, va a formar una gran laguna que en lengua ñú, ahora te hablo en añú, se dice Guarushaca. Guarushaca es la laguna, es una laguna pequeña. Entonces, ahí está como que dice, el epicentro del pueblo añú.
Ahí es donde está la mayor cantidad de población añú, aun cuando los añús se reparten por todo el lago y por las islas, ¿no? Entonces, eso no estaba en discusión. Para nosotros eso no estaba en discusión. Los guayú nunca le hicieron caso ni a la frontera, porque entonces eso está dividido, ¿no? Un lado es de Venezuela y el otro lado es Colombia. Entonces los guayú no. Tú le preguntabas a un guayú, ¿pero tú eres colombiano o venezolano? Y te decía, no. Te dice, guayú Tayascay. Dice, yo soy guayú, ¿qué te pasa? Yo no soy ni colombiano ni venezolano. Yo soy guayú, guayú Tayascay. Si es varón, ¿no? Si era hembra tenía que decir guayú Tayascat. Así, ahí además te lo marcan así con fuerza. Guayú Tayascat, dicen las mujeres. Es decir, somos guayú, pues. No somos ni colombianos ni... Entonces no estaba en discusión, es una soberanía. Y lo mismo pasa con los que están en el sur. Los que están hacia el sur y el oriente estaban divididos por el río Orinoco. El río Orinoco se convertía en la frontera. Del río Orinoco hacia arriba eran criollos. Y era Venezuela, pues. De hecho, ningún pueblo indígena dice Venezuela, sino que dice Caracas, porque es la capital. Y entonces, cuando los indígenas así se iban a referir a Venezuela, decían la gente de Caracas, no eran venezolanos Porque de hecho, Venezuela, ese nombre, ese nombre de Venezuela se lo puso Américo Vespucci a esa parte del territorio por los añú. Porque cuando él dice en su crónica que cuando él llegó a esa región del lago de Maracaibo, habían unas 100,000 casas, dice él. Yo no creo que fueran tantas, porque los añú nunca se reúnen en tal cantidad. Siempre tiene que haber un límite. Hay un límite, porque se está en el agua, ¿no? Y nosotros siempre vamos con la corriente. No puede haber mucho porque recuerda que ahí haces tus necesidades y tú necesitas que esa agua en la corriente se lleve todo. ¿Ves? Entonces no puede haber mucho porque cuando hay saturación, entonces se corta, se produce un corte. ¿Ves? De hecho, las parejas jóvenes, cuando la población ya está lista, es decir, se dice, bueno, hasta aquí llega el número, tenemos control sobre eso. Entonces, si sigue creciendo, esas nuevas parejas o nuevos matrimonios, se les dice, bueno, se tienen que cambiar, tienen que irse a fundar en otro lado. ¿Por qué? Porque si se satura, empieza a haber problemas, qué sé yo, te enfermas, pues. Entonces eso se evita enormemente. Bueno, entonces él vio eso. Y entonces le pareció a Venecia. Pero Venecia es muy distinta. Entonces esta no es una Venecia, sino una Venezuela. Algo así como despectiva la vaina. Y entonces lo anotó así. Pero realmente esa zona para nosotros se llama, el lago se llama Carórare. Caró significa la K inicial. Es una marca de propiedad o de posesión de propiedad, pero como condición. No de propiedad privada, sino como una condición. Aró es espejo. Es un espejo. Entonces, Caró es el que tiene la propiedad de ser espejo. Y el lago es eso, pues, un gran espejo. Entonces, así es que lo llamaban, ¿no? Carórare, le decimos Carórare, porque Ra es un aumentativo, es un superlativo. Ire es el lugar. Entonces, el lugar del gran espejo, o el lugar que tiene la propiedad de ser un gran espejo. Entonces, el nombre de Venezuela nomás que lo inventaron ellos. Pero no existe esa palabra, nadie dice Venezuela, no, es un invento de los europeos. Entonces, Venezuela se va a constituir estrictamente en lo que va a ser Caracas, la capital, Valencia, Maracay, Cumaná en el oriente, Coro, la ciudad de Coro en el occidente, y en los Andes, Mérida, Trujillo y Maracaibo, por supuesto. Y dos grandes puertos, el puerto de Maracaibo y el puerto de La Guaira en el centro del país. ¿Por qué? Bueno, porque toda la economía de la colonia
es la sacada, porque ahí no encontraron ni oro como aquí, ni plata, ni nada por el estilo. No había nada de eso. Los españoles lo que pasa es que nunca entendieron que era el petróleo. Porque el petróleo sí lo conocíamos mucho antes. El petróleo fluía así como una respiración de la tierra y uno lo agarraba era para calafatear las embarcaciones o para hacer fuego. ¿Ves? Entonces, sí se conocía y de hecho se llama MEN. MEN significa aceite de piedra. MEN. Entonces, la colonia va a funcionar es en ese espacio. Y nunca se metieron por debajo del río Orinoco, y mucho menos subir hacia la sierra de Perijá y a la Guajira. Los guajiros, imagínate que los guayú, se sienten así, bien orgullosos. Nunca fuimos conquistados. Y los derrotamos cada vez que querían entrar. De hecho, el primer pueblo criollo que se funda en la Guajira fue San Bartolomé de Sinamaica, y fue porque los guayú, fíjate lo que pasó, cuando llegaban los criollos a formar, o los españoles, los conquistadores, a formar un pueblo ahí en la zona de la Guajira, los guayú atacaban, los liquidaban, los hacían correr, pero se quedaban con el ganado, se quedaban con los ovejos, con los chivos, las chivas, los burros, los caballos, se quedaron con todo eso. Los guayú eran fundamentalmente cultivadores de yuca y maíz. Y auyama, que ustedes le dicen calabaza. Le decimos auyama, porque auyama significa que brota de la tierra. Ma es tierra, auya es brotar, salir. Esa es la calabaza, es rastrera, ustedes saben. Entonces, más de una vez. Y lo otro es que esa región la gobernaban no desde Venezuela. Venezuela era una capitanía general. Sino que esa región de Occidente, donde está la Guajira, donde están los guayú y la Sierra de Perijá, los reyes se la dieron a administrar al virreinato de la Nueva Granada. Es decir, que era desde Colombia, pues ahora. Y esa región en particular la tenía que administrar era el gobernador, que estaba en Santa Marta. Entonces, va un gobernador y dice, no, voy a tomar posesión de la región, pues si va, y quiere atravesar por territorio guayú. Lo chingaron, hasta ahí llegó, lo mataron. No, el virrey nombra un nuevo gobernador, y ese nuevo gobernador va un poco más armado, dice, no, pero hay que tomar posesión de esa vaina, y volvió a entrar, pero con un grupo más fuerte. Se unieron los clanes y lo chingaron. Se acabó. Y se quedaron con los caballos, con todo lo que llevaban. Entonces, después eso ya no era indomable. No podían entrar. Entonces, los españoles, porque eso es lo otro, ¿no? Los españoles se habían endeudado. Porque todas esas expediciones de Colón y de Vespucci y de Alonso de Ojeda y del mismo Hernán Cortés y de todas esas veces, eso era con préstamos que se los daban los alemanes. Los alemanes, la casa alemana de los Belser, de Augsburgo. Entonces, estos carajos dicen, epa, señores, ya se venció la deuda, hay que pagar. Entonces, ¿cómo te pago? Bueno, el rey no es pendejo, dice, te voy a pagar, chico, con este territorio. Tú le vas a explotar ese territorio por un tiempo. Y bueno, tú vas a fundar pueblos, tú vas a hacer lo que vas a hacer y tienes un tiempo. Luego de ese tiempo, se acabó el negocio, pues no te debo nada y ya tú lo que sacaste, lo sacaste. ¿Mm? ¿Y cuál les dio? Por supuesto, allá esa parte en donde él sabía que no había ni oro, ni plata, ni un carajo, porque había petróleo, pero no sabían qué era. Entonces, el asunto es que toman posesión los Belser, los alemanes. Y los alemanes, bueno, se dan cuenta, nos chingaron los españoles. Aquí no hay oro, aquí no hay nada, aquí no hay perlas. Aquí. Entonces, no, debe haber del otro lado, porque ciertamente... eso ya lo cuenta un cronista ahí, dice que atrapan un indio con varias piezas de oro y cuando lo interrogan que de dónde trae eso, señala hacia la Sierra de Perijá. Es decir, del otro lado de Colombia, pues,
que ciertamente del otro lado sí había bastante oro. De hecho, hay todavía pueblos que son orfebres y trabajan mucho el metal. Ya no tanto el oro, porque bueno, eso el Estado colombiano, por supuesto, tiene control absoluto, pero son orfebres. El asunto es que estos Belzer mandan a un tipo llamado Ambrosio Dalfinger, y Dalfinger dice, no, el oro está para allá, así que hay que meterse para allá. Y entonces se metió por territorio barí, y los barí se lo chingaron. Después viene y mandan a otro llamado Nicolás de Federman. Y Nicolás de Federman dijo, no, yo no me voy a meter para allá porque sé que nos van a chingar, así que yo no me meto para allá. Y por lo tanto, y como ya queda poco tiempo, aquí lo que hay que agarrar este poco de indios, todo el que podamos, y los vendemos como esclavos. Y eso fue lo que hicieron, y eso fue lo que hicieron con los añú. Por eso a los añú los tomaron como para la esclavitud. Y eso se mantuvo. Lo mantuvieron después los criollos, incluso después de la independencia. Atrapar añú y venderlos como esclavos. Entonces, por eso lo de mi abuela, ¿no? Y por eso no lo contaban, ¿no? En mi casa no contaban eso. Decir que mi abuela no iba a decir, ay, no, es que yo fui esclava. No, era como una vergüenza, como una cosa así. Entonces, pasó eso, ¿no? Entonces, la república, o de que después se funda, nunca, siempre fue así. Incluso, porque la economía era de cacao, café, caña de azúcar, y pieles, ganado y pieles. ¿Ves? Esa era la economía de Venezuela. Y esa economía va a cambiar, pero es en 1914 con el petróleo. ¿Ves? Y por lo tanto, meterse por debajo del Orinoco, no. Eso era, primero porque, de hecho, mira, el pueblo Yanomami, que es un pueblo de ahí de la Amazonía venezolana, dividido entre Venezuela y Brasil, fueron contactados por gente blanca en 1978. Estoy hablando de ahorita, pues. Uh-huh. Y hay otros pueblos que ni siquiera los visitan, y además ahora se van más para arriba, más hacia la selva, porque no quieren los pueblos no contactados. Y por decisión de ellos dicen, no, ni verga, no queremos nada con estos blancos, ¿no? Porque han visto, ¿no? Pero te estoy hablando así ya contactados, o sea que no entraban. Hola, mi nombre es María de los Ángeles Domínguez y compartiré la lectura de un poema de Miquea Sánchez. Ella es una poeta zoque oriunda de Chapultenango, Chiapas, y su poema se titula Lloramos en la gran ciudad. Los hijos de Saspalanqui elegimos nacer en esta tierra. Nuestro espíritu aún guarda su olor más antiguo. Aroma a tierra roja, recién mojada, olor a guarumo y madreselva. Somos como niños extraviados en esta gran ciudad, niñitos ciegos persiguiendo burbujas en el aire. ¿Para qué regresas a tu tierra?, preguntan los dueños del tiempo. Quédate en la ciudad, muchacho, y sé alguien en la vida. Ahorra para tu carro, cómprate una motocicleta. ¿Acaso quieres caminar descalzo como tu abuelo? Quédate en la ciudad, muchacha, y sé alguien en la vida. Cómprate el vestido de moda, las zapatillas de las revistas. ¿Acaso no es vergüenza vestir como tu abuela? Los hijos de Saspalanqui lloramos en la gran ciudad. Nos volvemos locos de frenesí cuando vemos caer las lluvias. Salimos como desquiciados a mojarnos. Pero aquí no aparecen los duendes del bosque. Los edificios son oscuras tumbas y no hablan. Los hijos de Saspalanqui lloramos en la gran ciudad. Por eso, cuando por fin volvemos a casa, nuestro nahual baila enardecido, baila como en los días de fiesta. Aquí en esta tierra que nos legaron nuestros ancestros, en esta tierra donde se puede ser feliz y también nunca llegar a ser alguien en la vida. Gracias. De tal manera que cuando llegamos a 1999, para los pueblos indígenas no hay debate sobre el territorio. Habían debates sobre otras cosas, ¿ves?
Por ejemplo, la lucha nuestra era en contra, por ejemplo, de la explotación de carbón en la Sierra de Perijá, porque iba a liquidar a los guayú y a los añú, ¿ves? Como en efecto ha pasado. Los pueblos de la zona sur se están enfrentando a otro proyecto mucho más grande, una vaina que yo lo entendí, eso lo entendí aquí, lo aprendí aquí. No, allá nosotros no teníamos idea de la dimensión, pero cuando yo me vine a estudiar acá, wow, yo les dije a los compañeros y les enviaba y me iba para allá todos los años, yo tenía que ir a las vacaciones y yo me iba, pero yo recopilaba aquí todo, videos, cosas. De los zapatistas, no, yo me buscaba todo, porque para llevar para allá. Y una de las cosas que aquí aprendí fue lo del Plan Puebla-Panamá. Eso nosotros no sabíamos nada de eso, nada. Pero allá está pasando otra cosa, que era como el plan, es como la segunda parte del Plan Puebla-Panamá, que allá lo llaman IRSA. La IRSA son infraestructuras de integración de la región de Sudamérica. Si tú pones las dos cosas juntas, Plan Puebla-Panamá así, Sudamérica acá, IRSA acá, entonces eso queda unido. Y son ejes que atraviesan todo el continente, desde aquí de México hasta el bien sur, hasta la Patagonia, con ejes que son de integración e infraestructuras que son carreteras, autopistas, hidrovías, ferrocarriles, o ferrovías, fibra óptica, tendidos eléctricos, todo atravesado en ejes verticales y ejes horizontales, de tal manera que si hay un dominio absoluto Atlántico-Pacífico. Todo eso diseñado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Nos estamos enfrentando en el sur contra el tendido eléctrico, un tendido eléctrico que va desde Venezuela, en el río Orinoco, hasta Boavista, en Brasil. Y en el oeste, en el occidente, estamos enfrentados a la explotación de carbón. Esa era la lucha. No el territorio. No, mira, demárcanos el territorio. No, eso no estaba planteado. No se me olvida porque entonces Chávez sale de la cárcel después del golpe de Estado y se hace candidato. Y tuvimos dos marchas y dos acciones que hicimos. Una nosotros en Occidente, en Maracaibo, que tomamos la entrada de la corporación que tiene las concesiones de carbón, de las minas de carbón. Y tomamos su entrada. Fuimos todos los pueblos indígenas de la zona a tomar la entrada de la corporación. Y llegó Chávez, siendo candidato, era candidato. Y entonces nosotros, Chávez está con nosotros aquí. ¿Qué año es más o menos? 1998, ya era la campaña electoral. Las elecciones iban a ser en diciembre, eso fue como en febrero, marzo, por allí. Sí, marzo, porque hay un día que es el Día de la Tierra, que no me acuerdo, que es el Día de la Tierra. Ese día nosotros tomamos esa vez, por eso no se me olvida que fue el Día de la Tierra, pero no me acordaba si era marzo por ahí. Ajá. Tomamos, llegó Chávez y dijo, no, sí, cuando yo sé, y se lanzó, por supuesto, su discurso. Llegar a la presidencia, todas esas concesiones van a ser eliminadas, no joda, viva Chávez. Y lo mismo pasó en el sur. Los compañeros Pemón, el pueblo Pemón, son los que están peleando en contra del tendido eléctrico. El gobierno anterior, el gobierno que está en ese momento, que era un viejo llamado Rafael Caldera, social cristiano, algo así como el PAN aquí. Allá se llamaba, porque ya eso prácticamente ha desaparecido. Chávez los acabó a todos. Se llama Partido Social Cristiano COPEI, así se llamaba. Todavía existe, pero como la pura siglita, porque los demás ya eso desapareció. Y 4 pendejos hablando, pero más nada. El asunto es que los pemones están tumbando las torres
que se están construyendo, estaban levantando torres, imagínate, torres eléctricas de electricidad, que son gigantes. Va un tendido de altísima tensión. Los compañeros la tumbaban con cegueta. Hombres y mujeres a darle a la cegueta, me cansé, dale tú, hasta que ya se dobla y todos juntos, ¡blum! Cayó la torre. Así las tumbaban. Y por supuesto, hay acciones del gobierno poniendo presos, persiguiendo. Hay unos compañeros teníamos una organización indígena que se llamaba Movimiento Indígena por la Identidad Nacional, así lo llamábamos, el MOIN. Y ahí estaban casi todos los pueblos, había representación de casi todos los pueblos. El que estaba allí, de los Pemones, representación del pueblo Pemón, era un compañero llamado Silviano Castro. Y Silviano era el líder de todo ese movimiento. Y por supuesto lo perseguía el gobierno, pero bueno. Se hace entonces una demanda. Este mismo maestro Mosonji orientó hacia la elaboración de una demanda del pueblo Pemón en contra del Estado venezolano porque está invadiendo sus territorios para ese tendido, sin consultar, sin preguntar ni un carajo, pues no. Entonces, no. Y ellos tumbaban las torres. Y cuando se fue a entregar la demanda, se convocó una marcha. El MOIN convoca una marcha en Caracas. Y fuimos todos, ¿verdad? Para introducir la demanda en el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a demandar al Estado. Ahí se apareció Chávez, candidato. No joda, compañero, al llegar ahí, ¿qué tendido el carajo? No vamos a tener tendido, compañero. Esto va para afuera, siendo yo presidente. Joda, bueno, ni carbón ni tendido, vamos bien. Pues, compañeros, resulta que gana las elecciones Chávez, como ganó, pues, ¿no? Con gran aceptación, la mayor popularidad que tú puedas imaginar. Todo. Yo voté por Chávez, pues, esa vez. Sí, yo voté por Chávez la primera vez. Pero entonces, ¿qué pasó? Que entonces Chávez, inmediatamente, la primera decisión que toma en cuanto a ese problema del tendido eléctrico, es que dicen, bueno, compañeros, ustedes no pueden seguir tumbando esas torres. Pero es que si siguen, los Pemones dicen, es que si vuelven a intentar levantar una torre, la volvemos a tumbar. Entonces dice Chávez, entonces tendré que proteger esas torres con el ejército. Y ciertamente rodeó, cada vez que se iba a levantar una torre, ponía un comando de militares allí. Capturaron a Silviano, pusieron preso a Silviano, el líder de la vaina. Por supuesto, el tendido se hizo, pues. Se levantó. Ahora, lo más arrecho, la palabra arrecho para nosotros no es grosería. Significa lo más duro, el mayor coraje. Es que Chávez fue a inaugurar el tendido eléctrico con Fernando Henrique Cardoso, que era el presidente de Brasil y que era el que estaba promoviendo el IRSA. Era el gran promotor de la IRSA. Por supuesto, Chávez, Fernando Henrique Cardoso y adivinen quién. Fidel Castro, comandante de la revolución. Bueno, y nosotros dijimos, no, un momentico, ¿qué pasó aquí? Y luego, con respecto al carbón, no, las concesiones siguen, compañeros. Es más, hay que aumentar la producción de carbón. Necesitamos eso. Y entonces crea una empresa, para producir el carbón tienes que tener explosivos. Y entonces Chávez crea una empresa, una compañía del Estado para la producción de explosivos que antes eran importados. Entonces ahora los estamos produciendo nosotros para poder seguir abriendo minas a cielo abierto para sacar carbón. Entonces ahí se acabó la vaina. Ahí, por lo menos de mi parte, se acabó la luna de miel, nuestro reconocimiento. Este desgraciado es un bandido y nos ha engañado como unos pinches pendejos. Y luego vino lo de la demarcación.
Él dijo, no, pero entonces yo voy a hacer justicia con los territorios, vamos a demarcarlos. Como te digo, eso no lo habíamos pensado. De hecho, ningún pueblo tenía eso en mente. Eso sí sirvió para yo empezar a desarrollar eso que llaman cartografías de la memoria. Porque entonces sabía que teníamos que plantear de dónde a dónde está el territorio aquí. Todos los pueblos lo saben. Un barí sabe hasta dónde llega porque cuando se encuentra con el territorio que ya es yupa. Eso lo saben todos. Pero había que ponerlo en mapa. O sea, había que hacer cartografía. En parte, yo digo, eso es lo único positivo que le sacamos al pinche Chávez con respecto a esto. Pero resulta que no era así, porque en la Constitución, cuando se aprueba la Constitución, la Constitución no habla de territorios, habla de hábitats. Cuando estudiando yo aquí en México, en la UNAM, y cuando ya me dijeron, no, la vaina va por este camino, José, que son hábitats. Y yo dije, no, es inaceptable. No podemos aceptar eso. ¿Por qué? Bueno, porque hábitat tienen los gusanos, chicos. Tienen las lagartijas, los animalitos, cualquier insecto tiene un hábitat. Pero las comunidades tienen territorio porque tienen derechos políticos. ¿Ve? El hábitat es solamente el espacio vital para reproducirte. Pero nosotros necesitamos territorio porque necesitamos comida, necesitamos agua, necesitamos que crezca, porque si te marcan un hábitat y la población crece, ¿qué van a hacer los otros? ¿Para dónde van a agarrar? No tienes posibilidad, porque si te marcaron este hábitat del tamaño de esta computadora, cuando ya creciste y te empiezas a salir para acá, ese es el hábitat de otro. Se formó lo que llaman aquí, ¿cómo es que le dicen aquí? Un desmadre. Un desmadre. Se formó el desmadre. Allá decimos una palabra, pero esa sí es grosería. Porque allá decimos, se formó el verguero. Porque el problema es que, por ejemplo, entre los barí, cuando empezamos a analizar el asunto, hacer la memoria, pues. Hacer la memoria. Y de eso sí lo hice. Yo me iba de aquí, porque yo estaba haciendo maestría y doctorado. Hice la maestría, terminé la maestría y seguí el doctorado. Y entonces yo me iba en vacaciones. Allá, lo que aquí eran vacaciones en México, yo me iba, porque estábamos haciendo los mapas. Cada comunidad, entonces yo me iba, por ejemplo, con los barí, me iba vamos a hacer el mapa. Entonces ¿qué pasa con los barí? Los barí eran casas colectivas. No eran casas unifamiliares, sino colectivas. En una casa podían vivir 7, 9, 12 familias, dependiendo. Y claro, eso implicaba que la casa colectiva tenía que ser bien grande. Bien grande. Y esas son de paja, de palma. Como eso que tienen ahí. Se hace una estructura. Una estructura de palos. De palos y luego se va cubriendo de palmas. Pero estoy hablando de una estructura que da para colocar. Arriba van las hamacas, los chinchorros, así como eso, de los jóvenes, muchachos y muchachas, van arriba. En el centro van las hamacas, los chinchorros de las parejas matrimoniales. Y abajo van las hamacas de las abuelas, los abuelos y los niños pequeños. ¿Ves? Es decir, que te estoy hablando de una estructura que tiene como para 3 pisos. Son altísimas y son muy grandes. Pueden tener de radio así, algo así como 80 y pico, casi 100 metros. Así de radio. Y son elípticas, no son redondas, sino como esta que ustedes tienen, sino más bien elípticas. Esa se hace, ¿no? Pero esa es para donde, y entonces esa casa tiene una entrada para cada familia. O sea, una familia no puede estar saliendo por la entrada de otro. No, él tiene su salida. ¿Hacia dónde? Hacia el conuco, lo que ustedes llaman milpa, hacia el conuco. Aun cuando ellos no siembran maíz, ellos siembran yuca, batata morada, que es lo que llaman ustedes aquí, camote. Siembran piña, siembran plátano, mashu, que es la yuca. La yuca es lo fundamental.
Es, digamos, el primer alimento. Eso es lo que... Y la piña porque es simbólica. Es simbólica. Ellos son los hijos de la piña. Pero esta es una casa. Pero ellos cazan también. Son grandes cazadores. Entonces, cuando van a cazar, construyen otra casa. Cuando aquí la siembra está hecha, pero no hay cosecha todavía, hay que moverse a cazar. Entonces van, construyen otra casa, esta misma comunidad. Construyen otra casa, pero cerca de la montaña a donde está la cacería. Pues. ¿Qué cazan? De todo. Lo que ande por el camino está frito si lo veo. Puede ser gallinetas, pueden ser pavos o pavos salvajes. Pueden ser monos, pueden ser guacamayos. Los guacamayos allá son prácticamente gigantes y son muy sabrosos, la pechuga. ¿Nunca han comido? ¡Ah! Ellos comen todo eso. Dantas, tapir, caimanes, todo eso, todos en la zona. Ahí es otra casa. Luego se hace otra casa cerca del río para la pesca. Entonces estamos hablando de que ellos se están moviendo. Ya cuando llegan a esta casa es porque van a cosechar. Van a empezar a sacar la yuca, van a empezar a sacar y entonces, claro, ahí viven, ¿verdad? Luego se acabó la cosecha, vuelven a sembrar, para la yuca se resiembra. Tú sacas un hoyo de yuca que llamamos así, se saca la planta y se toman las raíces. Y de la misma planta se corta un ramo, un brazo, el que tú veas que está más fuerte, mejor, más bonito, y lo vuelves a meter y ya, y vuelve a crecer la planta. Ella prende por palo, no por semilla. Y así, se van moviendo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando los criollos empezaron a entrar con sus haciendas, como aquí esta casa, de pronto la consiguieron sola, ¿verdad? Porque ellos están en la otra. Entonces, esto está solo. Le prendían fuego, listo, acababan. Y se quedaban además con los plátanos, con todo lo que había. Y entonces la hacienda crecía, la finca, ¿no? Tiraban el tendido más adelante, la cerca de alambre, de púas y qué sé yo. Entonces cuando se planteó eso, los barí dijeron, no, nosotros necesitamos recuperar nuestro territorio. Entonces, ¿qué pretendía el gobierno? Hubo algunas comunidades que ya las haciendas habían crecido tanto, que cuando ellos regresaron, resulta que su casa era ahora un potrero para vacas. Y ahí se metieron, porque ellos se metieron, esto era nuestro, pero era el potrero, y ya el potrero está cercado. Entonces dijimos, no, esto no puede ser, hay que liquidar esto, pues, ¿no? Cuando se está haciendo lo del territorio. Habían pueblos como el Guayú, no, el Guayú sí no tenía, como que dice, pedos con eso. ¿Ves? Pero los barí sí, los yupas también, porque los yupas perdieron mucho territorio con los hacendados y con las compañías petroleras. Entonces empezamos a mapear y empezamos a meter cosas dentro de él. Es decir, todo lo que estaba en la memoria del pueblo, ¿no? Y se hicieron los mapas. Ellos los tienen, ¿no? Ustedes van a una comunidad y dicen, no, te muestran el territorio, y te lo explayan el mapa así, aquí está, esto es tal y aquí esto se llamaba así, se llama. Porque nosotros empezamos a poner, los nombres, no Santa Ana, ese río no se llama Santa Ana, ¿cómo se llamaba? Y entonces le poníamos el nombre, y entonces está que mapeamos todo. Ahí hubo la bronca, entonces el gobierno, ¿qué nos dijo Chávez en una última asamblea? Cuando ya se rompió todo, aquí no va a haber demarcación, nada. Chávez dijo, ¿pero qué es lo que ustedes pretenden? Que yo les dé la mitad del país. Yo no les puedo dar la mitad del país. Pues si el país no es tuyo, cabrón. Nosotros no te estamos pidiendo que nos des nada. Sino que tú planteaste la demarcación. Pues este es el territorio de cada pueblo. Ahí se acabó todo. Máxima Acuña Atalaya es una mujer campesina que vive en la zona andina de Sorochuco, en Celendín, Cajamarca. A pocos kilómetros de su casa se localiza la mina de cielo abierto más grande de América Latina. El proyecto minero se llama Conga y es de parte de la minera estadounidense Newmont Mining Corporation. Hace años buscan expandirse, por lo que Máxima, junto con su esposo y sus hijas, han decidido permanecer en su territorio. En 2011, agentes de la minera y policías destruyeron su casa de adobe, le robaron sus animales y sus pertenencias. Ella fue encarcelada y golpeada hasta perder la conciencia junto con su hija.
Posteriormente, han destruido los cimientos de su nueva casa y en una manifestación de apoyo a Máxima, fueron asesinados 5 campesinos. Hasta el día de hoy, Máxima y su familia resisten al despojo. En el año 2016, se le otorgó a Máxima el premio medioambiental Goldman. Al momento de su discurso, ella cantó estos versos. Yo soy una jalqueñita, yo soy una jalqueñita, que vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras, pasteando mis ovejas, pasteando mis ovejas, en neblina y aguacero, en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, cuando mi perro ladraba, la policía llegaba, la policía llegaba. Mis chocitas lo quemaron, mis chocitas lo quemaron, mis cositas lo llevaron, mis cositas lo llevaron. Comidita no comía, comidita no comía, solo agüita yo tomaba, solo agüita yo tomaba. Camita yo no tenía, camita yo no tenía, con pajita me abrigaba, con pajita me abrigaba. Por defender mis lagunas, por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme, la vida quisieron quitarme. Ingenieros seguritas, me robaron mis ovejas, caldo de cabeza tomaron en el campamento de Conga. Si con esto adiós, adiós, hermosísimo laurel, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca, y por todos que estamos en lucha en Cajamarca. Él luego sí desarrolló otras cosas para poder quebrar, que en efecto quebró. Muchas luchas las quebró. ¿Por qué? Porque entonces te creó el Ministerio de Pueblos Indígenas. Entonces, imagínate. Muchos compañeros se fueron con esa finta porque, no, pero es que ahora vamos a tener nuestro propio ministro indígena, no criollo. Así huevón, pero va a entrarle en la lógica de la vaina. Eso no, muchos compañeros no lo entendieron. Y por supuesto, el que nombraban ministros, generalmente fueron ministras, porque fueron mujeres. Eso también lo hizo muy bien Chávez. Mujeres, ¿verdad? Nombraban una ministra de pueblos indígenas que era una indígena. Entonces, imagínate, pues. Y esa ministra, por supuesto, generó todo un proceso de burocratización, ¿no? Que convirtió a muchos compañeros nuestros de la organización, los convirtió en funcionarios, pues, en funcionarios públicos. Y ya no pensaban como del pueblo al que pertenecía, sino como al ministerio, pues. No necesitamos un ministerio necesita de pronto otra gente, pues. Los artistas siempre decían, no queremos un ministerio de cultura, no queremos más CONAC, aquí le dicen CONACULTA, no queremos más CONAC, queremos un ministerio. Bueno, es una aspiración legítima, pero de ese sector de la sociedad. Pero los pueblos indígenas no necesitamos un ministerio, necesitamos otra cosa. Necesitamos, si ya le vamos a entrar a la demarcación territorial, bueno, vamos a demarcarlo, vamos a que cuáles son los territorios. Pero ¿por qué no se da? ¿Por qué Chávez no acepta eso? Porque resulta que
Porque además siempre nos han dicho esa vaina, y eso sí también fue otro gran debate. Es que somos minoría, somos apenas el 10% de la población, mientras que el 90% de la población son puros criollos, blancos, qué sé yo. Entonces nosotros decíamos, sí, huevón, somos la minoría, pero tenemos la mayoría de los recursos. En el territorio nuestro es donde están los recursos. Y entonces si nosotros permitimos que esos recursos sean explotados, los que se van a joder somos nosotros, la minoría, y por supuesto, la mayoría no es que los va a aprovechar. Porque si fuera porque fueran realmente para la mayoría, pues bueno, está bien, bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Pero resulta que no, es para grandes corporaciones, es para grandes propietarios, es para otra vaina, pues, ¿no? Entonces, eso pasó. Y eso está pasando ahorita. Ahorita está más cabrón. Porque en esa región del Orinoco hay dos grandes proyectos que ya están en ejecución. Uno es lo que llaman la faja bituminosa del Orinoco. El río Orinoco yo digo que es el corazón del lago de agua de Venezuela. Porque ese río, igual que el Amazonas, de hecho, se une al Amazonas a través de otros ríos, Río Negro y el Meta y el Guaviare van a confluir en el Orinoco. Pero entonces, yo digo que es el corazón porque ¿qué pasa en Sudamérica? Es como el sístole y el diástole del corazón, ¿no? Cuando pulsa el Amazonas, entonces se inunda esa parte de la Amazonía. Es una inundación que ustedes no tienen ni la menor idea. Llega el momento en que los peces se alimentan de los árboles. Comen frutos de los árboles. Porque el agua crece a 14, 16 metros de altura. Y entonces los árboles arriba, que echan sus fruticos, los peces van y empiezan a comer frutas de los árboles. Pero eso es un periodo. Entonces viene el diástole. Baja el Amazonas y se inunda el Orinoco. Entonces el Orinoco va a inundar toda la región central de Venezuela, los llanos, lo inunda todo y lo hace fértil. Y es ahí en esa zona, en los llanos, es donde se produce el maíz, el sorgo, el arroz, el garbanzo, las lentejas, es decir, todo lo que es grano en Venezuela se producía en la región de los llanos para todo el país. En otras partes también se produce, en el Zulia también se producía arroz, pero no en esa dimensión. No en esa dimensión. Entonces, el centro de alimentos, de producción de alimentos en Venezuela es la región de los llanos, producto del Orinoco. Pero el Orinoco, por su parte superior, está cargado de petróleo. De hecho, es, ya estimados, la reserva petrolera más grande del planeta Tierra. Está marcado, ya lo tienen bien checado las corporaciones, ya lo tienen bien estimado. Pero por debajo del Orinoco, es decir, en esa misma franja, es oro, es coltán, es diamante, es uranio, es bauxita, es hierro, es todos los minerales, pero fundamentalmente oro. Y entonces, por primera vez es cuando en la colonia no sabíamos que había oro, pero resulta que hay oro. A eso lo llamó Chávez el arco minero del Orinoco. Son 112,000 kilómetros cuadrados, pero ese es el territorio de 16 pueblos indígenas. Y entonces vino Chávez y dijo, hay que explotar ese arco minero, porque mira, ¿cuánto dinero no le va a entrar al país? Pues, verga. Y entonces ya eso fue concesionado. Y bueno, Chávez se murió para el carajo, pero lo agarró Maduro. Y Maduro está explotando eso, ya. Eso, pero con una modalidad, y esa es la situación que vivimos ahorita, con una modalidad. Que es que no es que eso, por ejemplo, tiene la concesión, él es Rusia, entonces le dieron la concesión a Rusia, esa parte es de Rusia. Pero él no es que manda y contrata obreros, no, sino pura minería ilegal o gentes que van a explotar. Pero el oro que saques de allí
Me lo tienes que dar a mí. Yo te voy a pagar, pero me lo tienes que dar a mí. No solo puedes negociar a otro lado. No te puedes ir con el oro para venderlo tú. Nada que ver. Igual hay otra que es de los chinos, otra es de los iraníes, otra es de Bielorrusia, otra es de Canadá. En fin, todos los países tienen un chingo ahí. Pero ese es territorio Ñepa, Pemón, Yecuana, Yodi, Paracoto, Cumanagoto, Cariña, y me falta otro, pero bueno, ahorita se los digo. Que son ahí, pues, ¿no? Y ahorita está el enfrentamiento porque resulta que quienes van a explotar allí son lo que nosotros llamamos pranes. ¿Qué es un pran? Un pran es un líder de delincuencia o de crimen organizado que funciona desde la prisión. El jefe, el pran, está en la cárcel. Y desde la cárcel genera toda la negociación, todo el negocio, pues. Extorsión, drogas, tráfico de drogas, tráfico de personas, y por supuesto ahora, explotación de oro. Pero además Chávez creó una compañía o una corporación, pero militar. O sea, los militares tienen su propia empresa en Venezuela, una compañía, que es además la dueña, es la que puede negociar. Por ejemplo, Rusia no negoció con el presidente, negoció con la compañía militar. Entonces, los militares son los que ceden las concesiones y por supuesto los militares ofrecen la protección militar a la explotación conjuntamente con la gente de los pranes, que son la gente de los pranes, mira, cualquier vaina. Entonces ha habido muchos enfrentamientos. En el último informe que lo hicieron los de la ONU, la Bachelet, hicieron un informe y mira, los delitos que se cometen ahí alrededor del arco minero del Orinoco pasa desde, ¿cómo se llaman? Prostitución infantil, todo. Imagínate un campo minero, pues. Campo minero pasa todo eso, pero protegido por el Estado a través de las Fuerzas Armadas y además con las organizaciones, en donde entra incluso el ELN y la disidencia de la FARC, que se han pasado de este lado, en función de que, bueno, mira, sacan oro y pues sí, bueno, hay un financiamiento muy arrecho, ¿ves? Pero enfrentados a los pueblos indígenas. Ah, el Wotujá, ese es el último pueblo, el Wotujá. Entonces, han muerto en los últimos 3 años cerca de 27 a 28 indígenas asesinados, de los que sabemos, pues, o de los que los compañeros nos dan razón. Hay otros que no han aparecido, que no se sabe si están muertos o están vivos. Sobre todo ahora se complica más porque hay mucho éxodo, mucho exilio, gente que se está yendo, pues. Anteayer vi la prensa de allá de Venezuela y algunos comunicados de los compañeros y me dicen, se acaban de pasar 600 indígenas guarao, que ese es otro pueblo, hacia Brasil. Y el camino desde el territorio de los guarao a Brasil son como 800 a 1200 kilómetros y los compañeros se van a pie. Entonces, eso está pasando, ¿no? Entonces hubo una operación, un grupo de pemones decidieron ya. Ellos crearon la guardia comunitaria. La crearon. Los pemones, porque los pemones son los que han enfrentado más directamente la explotación minera de oro. Porque les están ya dañando sus tierras, pero porque ustedes saben que para producir oro, para sacar oro, wow, compañeros, tienes que usar cianuro para despegar el oro, el mineral de la piedra. Pero además usas una cantidad de agua que no tienes idea, del mismo río, pero ya esa agua contaminada con cianuro no puede regresar al río. Entonces se van haciendo como pozas, que son cosas, agua muerta o agua envenenada, pero que ellos dejan la poza, pero esa poza se va a lo frático, se va entonces el río se va a joder. Entonces, bueno, este grupo Pemón, los Pemones, ahorita hay una líder, Lisa Enrito, la eligieron nuevamente como capitana, ellos se ponen así, capitanes. Ella es la capitana de todas las comunidades, ella es miembro de la organización.
de la que fundamos después, del Moín, porque el Moín se jodió, Chávez capturó todo eso, se los llevó a todos. Ahí quedé yo solo con 3 compañeros más. Y después ya esos compañeros yo tampoco los he vuelto a ver porque ya no sé ni dónde están, si están en Perú, en Ecuador, en qué sé yo, se fueron pues. Y entonces hemos tenido que crear otra nueva organización que es Guanjirragua. Y ahí entonces, por ejemplo, Lisa Enrito, ella es la capitana, la pusieron ahorita y se creó pero se han armado los compañeros. Y tiraron una operación. La operación fue tomar el fuerte de los soldados en su zona. Y la tomaron, capturaron todas las armas y se las llevaron para el coño. ¿Dónde están? No sé. ¿Qué están haciendo los compañeros con eso? No sé, me imagino que van a ser un ejército zapatista ahí, no sé. Pero el asunto es que la policía, pues el gobierno empezó a moverse, pues coño, imagínate que un grupo de indios los derrote en su terreno, ¿no? Y empezaron a buscar. Entonces capturaron a 13. Ahorita quedan 12 presos, 12 compañeros presos. Y otro compañero que era el jefe era uno de los líderes, él se llamaba Salvador Franco. Salvador se enfermó de tuberculosis, que eso ahorita es común en las comunidades, una vaina que no existía ya, pero ya es común la tuberculosis. En comunidades Barí, me lo encontrado, varios compañeros se han muerto, amigos míos de cuando éramos maestros, se han muerto de tuberculosis. Y tuberculosis es una enfermedad de hambre. Eso no tiene otra. Entonces este compañero en la cárcel se enferma de tuberculosis. El juez ordena que lo envíen al hospital porque, bueno, está bien mal. Y da la orden, pero el director de la prisión y del gobierno dicen, no, ahí muere. Y murió el compañero, murió en la celda. ¿Ves? Entonces todo eso está generando, y pues eso va a estallar. No sé qué va a pasar, te estoy diciendo, y yo no pregunto a los compañeros, ya ellos se reúnen y hacen sus vainas. Ni pregunto, ya a veces uno se entera es cuando tiran el carajazo, pues, ¿no? Cuando hacen una operación, lanzan una vaina. Pero yo no pregunto porque precisamente para no entorpecer. Porque de pronto cuando hicieron esa operación yo dije, bueno, ahora sí se va a armar el pedo, ahora sí nos van a matar, pues porque ya saben. Pero de pronto los compañeros están tienen bien cierto porque primero conocen bien su territorio. Y segundo, si lanzan esa operación es porque están seguros de la comunidad en donde están y que la comunidad está participando, pues, ¿no? Porque a fin de cuentas, allí no se toman decisiones. No fue que Salvador dijo, vamos a hacer esta vaina y ya. No. Te aseguro que eso fue discutido con los ancianos, con las ancianas. Eso fue muy debatido, muy antes de hacer eso, ¿no? Y lo hicieron. Y el gobierno están locos buscando esas armas y nunca las han encontrado. Ni las van a encontrar. Ahora no sabemos qué va a pasar después. Este fue el último episodio de la charla con José Ángel Quintero. Agradecemos a Joseíto por su disposición y su ímpetu por compartir. A ustedes por haber escuchado esta serie de podcasts hasta el final y a todos y todas los que conformamos y han colaborado con Enmarañades. Esperen nuestros nuevos episodios. Difunde y ataca, difunde y ataca, difunde y ataca.